En este vídeo te voy a demostrar una cosa muy clara. Claro que puedes vivir de la música. El problema no es el nivel, es que no te lo crees. La mayoría de músicos viven bloqueados por lo mismo, el síndrome del impostor. Todos los músicos creen que no pueden vivir de la música porque aún se creen insuficientes. Aún piensan que necesitan tocar mejor, aún piensan que necesitan ser el mejor músico de España para entrar a una orquesta, para crear un grupo, para empezar a tocar en salas en directo, etc. Y ojo, que esto no solo le pasa al que empieza, a mí también me está pasando ahora mismo cuando estoy grabando un vídeo en YouTube. A lo mejor pienso, ¿realmente soy el mejor creador de contenido para decir esto? ¿Realmente soy el mejor músico para enseñaros este contenido? Pues todo el mundo siempre tiene ahí detrás la mosca del síndrome del impostor. Y es que le pasa a cualquiera que, por ejemplo, esté tocando en directo y a lo mejor le dice a alguien: oye, tocas genial, madre mía, ¿cómo le haces hablar a la guitarra? ¿Cómo le haces cantar al acordeón? Y eso me ha pasado muchísimas veces. Y claro, tú por dentro dices, ¿realmente esto es verdad? ¿Realmente esto es cierto? Pues eso es causa del síndrome del impostor. Es así. Recuerdo una de mis primeras experiencias cuando empecé en el mundo de las orquestas. Me acuerdo que en el primer casting que hice para entrar a una orquesta, que al final sí que entré, llegué allí súper nervioso, porque pensaba que no iba a dar la talla, que no tenía nivel, que la gente que estaba tocando en la orquesta tenía muchísimo más nivel musical que yo, que tocaban muchísimo mejor que yo y que a lo mejor iban a coger al siguiente que hacía el casting. Pero al final me cogieron a mí, aunque yo en mi cabeza pensaba que la prueba me salió fatal. Así que si has pensado alguna vez que no eres capaz para crear un grupo musical, si no eres capaz para entrar a una orquesta, o si no eres capaz en realidad para vivir de la música, este vídeo es para ti. El verdadero dolor no viene de cuando ves a alguien que toca peor que tú está viviendo de la música. El verdadero dolor realmente es cuando empiezas a salir de tu zona de confort. Es muy fácil estar en tu casa tocando, pero claro, si empiezas a pensar las consecuencias que tiene crear un grupo y empezar a tocar en directo, realmente dices, buah, pues sería mi sueño tocar en directo en una sala, sería mi sueño empezar a formar un grupo, sería un sueño tocar con mis colegas en cualquier sitio. Pero claro, piensa que ahí ya estás saliendo de la zona de confort. Y eso a todo el mundo le cuesta, a todo el mundo le cuesta salir a probar cosas nuevas. Y en una cosa tan seria como es la música, en una cosa que le dedicamos tanta pasión, tanto amor, cuando salimos de la zona de confort dentro de la música, la verdad es que tenemos muchísimo miedo. A mí esto me pasó cuando creé mi grupo Yumbre, cuando creé el dúo con mi compañera María Ángeles. A mí me pasó esto. Yo tenía miedo de que saliera todo mal cuando creara el grupo, porque las veces que yo había tocado en directo era con la orquesta o tocando en mi pueblo, y con la orquesta no tenía responsabilidad porque realmente en la orquesta soy un trabajador más, no soy un jefe, entonces la responsabilidad total no cae sobre mí. Y claro, cuando dices vamos a crear un grupo y vamos a hacer un bolo los dos solos, al final tienes tú muchísima más responsabilidad porque la carga solo recae sobre dos. Entonces, por el tema de la zona de confort, por el tema del miedo, solo hacía que ponerme excusas diciendo que no me daba tiempo prepararme un repertorio, no me daba tiempo empezar ahora mismo un proyecto musical. Y todo eran excusas por el miedo, todo eran excusas por no querer salir de la zona de confort. En resumen, me sentía insuficiente, que es lo que le pasa a muchísimos músicos. Porque estudiar en casa es cómodo, ensayar canciones en casa para no tocarle a nadie es cómodo, pero cuando te planteas empezar en la música, cuando te planteas a decir, vale, dices en voz alta, voy a empezar a vivir de la música, voy a hacerlo. ¿Piensas todo lo que tiene detrás? ¿Piensas en que tienes que prepararte un logo, una imagen profesional, un perfil en redes, subir contenido a redes sociales? Tienes que subir reels, tienes que subir vídeos a YouTube y la gente los va a ver. La gente va a decir, ¡buah! Este chaval que era del colegio ha empezado a subir vídeos de música, vaya pringao, ¿no? Empiezas a pensar todo eso. Luego también piensas a pensar las consecuencias que tiene el grupo, la responsabilidad. Piensas también en que entrar en una orquesta, los músicos que están allí son mucho mejores que tú. Piensas en un montón de cosas, piensas en un montón de cosas negativas y al final no empiezas. Ese es el resumen. Y al final todas las excusas, todos los miedos son lo mismo, a no sentirte suficiente para hacer algo. Y ahí es cuando empieza algo súper peligroso. Es cuando empiezas a decirle que no a todo. Cuando te dicen, oye, nos falta un teclista, ¿quieres tocar? Y tú dices que no. Oye, me gustaría crear un grupo contigo, y dices que no. Oye, me gustaría que tocaras en el pueblo por 2 horas, y dices que no. Cosillas de esas al final hacen que no salgas de la zona de confort, no conozcas lo que es tocar en directo, no conozcas lo que es
empezar un proyecto musical y al final nunca empiezas y sigues reforzando tu zona de confort. Y es que lo peor de todo es que cuando llegue el momento vas a decir que no y al final vas a pensar, realmente la música no es lo mío, no sé por qué sigo ensayando en casa, no sé por qué estoy tocando en el conservatorio, y todo eso te va a generar que a lo mejor dejes la música. Pero quiero que entiendas algo, realmente si estás empezando a sentir todo esto, estás en una etapa muy bonita, estás empezando algo, no tienes que confundirte, no tienes que decir, buah, pues dejo la música porque no estoy preparado, no. Si ya empiezas a pensar, buah, pues dejo la música porque no estoy preparado, no, grave error. Realmente lo que quiere decir tu cabeza es que estás saliendo de tu zona de confort, estás empezando a dejar todos los pensamientos que tenías atrás y todas las creencias que tenías acerca de la música y estás iniciando cosas nuevas que no conocías. Y ahí es donde han crecido todos los músicos profesionales, te lo aseguro. Te voy a contar un momento muy concreto que me marcó mucho y me ayudó a salir de la zona de confort, y este fue el primer bolo que tuve con la orquesta de verbenas, con Grupo Valera. Yo realmente no había tocado en directo, sí que estaba antes en una orquesta, pero como empecé en pandemia no llegué a actuar en directo. Y claro, la primera prueba que tuve realmente de fuego fue mi primer bolo. Llegué allí y no tenía ni idea de nada, no tenía ni idea de montar, no tenía ni idea de cómo se conectaba un cable, no sabía ni cómo poner un pie de micro y esas cosas. Y también antes de empezar el bolo me comía la cabeza pensando, ¿y si de repente se me olvidan todas las canciones? ¿Y si de repente empiezo a fallar todo? Pensaba que la actuación iba a salir mal y encima también pensaba diciendo, es que les estoy engañando, yo no sirvo para esto. Y esos pensamientos es que son malísimos, porque te va a salir la actuación mal y luego vas a generar mala imagen. Y antes de empezar estaba súper nervioso, me temblaban las manos, me sudaban, bueno, un cúmulo de cosas por los nervios brutal, solo por salir de la zona de confort. Pensaba que era un hito muy importante en mi vida. Y aún así, da igual, empezó el bolo, todo bien, y empecé a tocar, empecé. Una canción, 2, 3, 4, salían genial. ¿Tenía algún fallo? Daba igual, la gente no se daba cuenta y decía, pues entonces no pasa nada por fallar. Yo pensaba que por un fallo ya me iban a tirar de la orquesta, y no fue así. Seguí tocando y ya está. Y al final el bolo salió genial, estuve súper contento. Llevo en esta orquesta más de 4 años, pero realmente ¿qué le estaba pasando a mi cabeza? Pues la cabeza realmente te boicotea, por así decirlo, antes de crecer. Antes de tener una nueva oportunidad, la cabeza empieza a decirte que estabas mucho mejor antes, que para qué te vas a atrever, y todo esto son barreras que te pones por el miedo. La mente realmente está muy cómoda sin incertidumbre, y yo creo que todo esto lo hemos hablado alguna vez. Y esto en la música no es menos, así que lo que tienes que hacer si quieres empezar a vivir de la música, empezar a trabajar de ello, tienes que romper la creencia de que no eres suficiente, porque todo es porque tienes que salir de la zona de confort y no tiene más. Las cosas que más miedo te dan son las que más te hacen avanzar. Si yo ese día me hubiera quedado en casa, si yo ese día hubiera dicho no estoy preparado para hacer la prueba, realmente a lo mejor no hubiera empezado a vivir de la música, o realmente este vídeo no lo estarías viendo. Y por eso te lo digo con total honestidad, cuando sientas miedo no hay que parar, tienes que seguir, tienes que descubrir lo que va a venir, porque estás saliendo de tu zona de confort y eso realmente es muy bonito. Y la confianza la puedes tener hasta antes de empezar a vivir de la música. Tienes que cambiar todas las creencias que tenías antes para luego ya tener confianza a la hora de que empieces a vivir de la música, a la hora de moverte, a la hora de ensayar, a la hora de conocer nuevos grupos, formatos, a la hora de empezar nuevos proyectos, etc. Cuando te comportas como un profesional, incluso si dudas por dentro, da igual, tienes que comportarte como un profesional aunque no estés haciendo aún lo que te gusta, aunque no estés empezando aún a vivir de la música, aunque estés empezando tu proyecto, empieza ya a comportarte como un profesional, a sentirte como que ya estás viviendo de la música, porque así romperás muchas creencias que tenías de antes y saldrás de tu zona de confort, que es lo más importante, que es lo que queremos conseguir. Mira, también si te sientes muy preocupado por de repente, ¡buah! He empezado el proyecto y el primer bolo ha salido fatal. Pues vengo a decirte que si te sale un bolo mal, realmente no pasa nada. Los bolos malos te enseñan más que un bolo bueno. Un bolo malo te enseña más que 100 bolos buenos. Te lo aseguro, porque me ha pasado. Me acuerdo una vez con el dúo que tuvimos una experiencia horrible. Era a lo mejor el 5.º bolo y quedamos mal porque ese día no funcionó el formato, ese día no sonamos muy bien y nos fuimos a casa muy preocupados y yo pensaba, ¿realmente sirvo para esto? ¿Realmente este proyecto va a salir adelante?
Y al final le dimos la vuelta a la tortilla porque identificamos con la mente ya más calmada el error, y después de esto pues seguimos adelante y Yumbre fue para adelante. Gracias a un bolo malo nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer y obtuvimos muchísimos aciertos y supimos pues cómo pivotar realmente. Así que lo primero que te recomiendo es que empieces a pensar ya como un profesional, como una persona que empieza a vivir de la música, como una persona que ya tiene un proyecto. Pero realmente cuando ya empiezas a trabajar, ya empiezas a tener tus primeros bolos, tus primeros ingresos, todo cambia. Las creencias desaparecen por completo y todo lo que pensabas antes diciendo no tengo tiempo para esto, dices realmente sí que puedo dedicarme a ello. Por eso vengo a decir que el talento no es lo más importante, lo que más te va a hacer crecer es el nivel, la confianza que tienes en ti mismo y el haber empezado algo. En el momento que ya tienes claridad, que ya estás rompiendo las creencias, en el momento que ya tienes un plan claro para empezar a trabajar en la música, para empezar a tocar en una orquesta, para empezar a montarte un grupo, en el momento que tienes claro ya el plan, vas a romper todas esas barreras, vas a romper esa zona de confort y vas a empezar a vivir de la música. Así que, ¿qué es lo que haría yo para vencer el síndrome del impostor? ¿Qué haría yo para empezar a trabajar en la música, para entrar a una orquesta? Pues te lo voy a comentar a continuación. El primer cambio tiene que ser interior. Antes de hablar de bolos, de estrategias y esas cosas, primero tienes que romper tus creencias, primero tienes que pensar que sí estás trabajando en la música, ya estás viviendo de la música. Porque el mayor bloqueo del músico no es que no sepa tocar, es cuando empiezas a pensar en cosas negativas. Piensa que si empiezas un proyecto desde excusas, desde miedo, desde pensamientos negativos, la cosa va a salir fatal. Porque sobrepiensas, dudas y dejas pasar oportunidades. Y eso no es casualidad, esto lo explica David Hawkins en el libro del mapa de consciencia, que la verdad es que es un librazo, os lo recomiendo mucho. Os estaré dejando por aquí un pantallazo de la portada del libro y el mapa de consciencia también, para que lo veáis bien claro. Esto a lo mejor son conceptos muy abstractos, son conceptos que dices, ¡buah! ¿Esto cómo va a tener sentido? Pero si lo aplicas, ya te digo yo que para cualquier cosa, para cualquier proyecto, te va a funcionar. Pues David Hawkins lo explica súper bien. Cuando estás en el miedo, la culpa, la vergüenza, todo te va a salir mal. ¿Por qué? Porque tu energía es bajísima. La energía con la que tú estás transmitiendo, la energía con la que estás haciendo las cosas es muy mala. Y desde ahí no te mueves, no te van a llegar oportunidades, no vas a traer nada bueno. Y el cambio realmente tiene que estar en identificar el pensamiento malo y convertir ese miedo, esas excusas, esa vergüenza en algo positivo. Es decir, como dice David Hawkins, vibrar más alto, vibrar desde la felicidad, desde la iluminación. Y el cambio realmente es cuando coges esas frecuencias negativas y las conviertes en positivas para que las cosas te lleguen, para que las cosas te vibren alto y digas, vale, soy capaz de iniciar este proyecto. Y ojo, que yo ahora mismo también dudo, tengo muchas dudas últimamente con los proyectos, como todo el mundo en la vida, todo el mundo dudamos, pero si identificamos estos pensamientos y empezamos a trabajar desde sentimientos que nos generan resultados positivos, pues irá todo muchísimo mejor. Así que lo primero que tienes que hacer es cambiar tu interior, lo primero que tienes que hacer es cambiar todas las creencias que tenías acerca de la música, empezar a no pensar en negativo y después ir a por lo positivo, empezar a decir, vale, pues esto tiene que convertirse en algo feliz, esto tiene que convertirse en algo que realmente me haga crecer. Entonces, cuando tengas miedo, cuando tengas excusas, identifícalas, piensa que es para salir de tu zona de confort y cámbialo. Y tienes que cambiar todas esas creencias de vivir de la música es imposible, vivir de la música es muy complicado, conseguir bolos es imposible, todo eso lo tienes que cambiar porque son frecuencias muy negativas. Así que eso, si lo cambias por cosas que son positivas, te va a ir mucho mejor. Rompe las creencias que tienes acerca de la música y piensa ya con confianza, piensa ya que estás viviendo de la música. Ese es el primer paso que tienes que dar. El segundo ejercicio que tienes que hacer es definirte el punto A, el punto B y el proceso para empezar a trabajar en la música. Este ejercicio es muy sencillo y la verdad es que me ha cambiado la vida. Coge una libreta y define tu punto A. Realmente, ¿cómo te encuentras ahora mismo dentro de la música? Ya sea a nivel interno, en las creencias que tienes, a nivel externo, también pues eso, si estás trabajando, si no, si tienes bolos, dónde estás, en qué orquesta, etcétera. Y después define tu punto B, define cómo te quieres encontrar a nivel interior y exterior dentro de la música. Y esto hazlo a lo mejor a 1 o a 3 años vista, tiene que ser un proceso que sea largo. Realmente el proceso pues tendrá su cosa, tendrá su miga, porque en 2 semanas no lo vas a conseguir, pero si lo haces en 1 año, si eres constante haciendo todas estas cosas que vas a definir luego en el proceso,
en un año lo vas a tener sí o sí. Y esto te va a ayudar mucho porque si lo escribes vas a estructurar todos los pensamientos que tenías en tu mente en papel y vas a ver muy claro lo que tienes que conseguir y también realmente en qué punto te encuentras ahora y las creencias que tienes que vencer. Y después está el proceso, ¿cómo vas a ir del punto A al punto B? Si en el punto A no tienes grupo y en el punto B dices que tienes un grupo propio y tienes 40 bolos al año, pues lo primero que tendrás que hacer es, por ejemplo, definir el nombre de grupo, crearte una marca personal en redes sociales, empezar a subir reels, buscar sitios donde tocar, etcétera. Eso luego lo tienes que definir en el proceso. E igual, si dejas la estructura bien definida en papel, te va a ayudar muchísimo. Y en el proceso, pues también influye el cambio de mentalidad, está claro. Tú también en el proceso tienes que ver cómo transformas el yo interior que tenías en el punto A ver cómo lo transformas al punto B. Tienes que ver las creencias que tenías en el punto A y ver cómo las irás rompiendo, cómo irás cambiándolas para que en el punto B vaya todo mejor. Si antes pensabas que conseguir bolos era imposible, pues en el punto B ya tienes que tener bolos y pensar, pues conseguir bolos es fácil, los bolos me llueven. Pues tienes que ver el proceso que tienes que llegar a seguir para romper esas creencias interiores. Y lo mismo pues tienes que hacer para las cosas exteriores, las cosas tangibles, las cosas que tú vas a hacer para empezar a crear un grupo, para entrar en una orquesta, para prepararte para una prueba de acceso en el conservatorio, para realizar un casting, etcétera. Pues si por ejemplo quieres crear un grupo, pues lo primero que tendrás que hacer es crear el nombre, el logo, la marca personal, definir el formato. Va a ser un dúo, va a ser un trío, un cuarteto, qué estilo de música vais a tocar, tienes que pensar en el equipo que te tienes que comprar, esas cosas. Y cuanto más claro tengas el formato, menos dudas vas a tener y eso te va a hacer que no pierdas el tiempo en otras cosas. Otro paso que tienes que dar sí o sí si quieres empezar a trabajar en una orquesta o quieres empezar a vivir de la música es crearte una marca personal, porque ahora mismo en el siglo XXI, en el siglo donde estamos, las marcas personales tienen un papel muy importante. Se asegura que en 2030 el 90% de negocios van a necesitar las redes sociales para subsistir, porque ahora mismo generan un descubrimiento brutal. Son un amplificador para que todo el mundo te encuentre. Y tú, ¿por qué no vas a ser menos? Si muestras tu proyecto en redes sociales, muchísima más gente te va a conocer. Así que haz esto, crea una marca personal bien definida en Instagram, en YouTube y que sea profesional. Una marca personal, cuanto más profesional se muestre en redes, la gente va a confiar más en ella, la gente va a decir, ¡buah! Esta gente si es profesional en redes, ¿cómo no va a ser profesional en directo? Así que define bien esto. Y luego otra acción que debes tomar es empezar a subir los vídeos en la marca personal, que también pues tendrás que romper creencias, porque mucha gente me ha llegado a decir que no se siente preparada para subir un vídeo, o que no es para ellos, o que no saben, pero si quieres dedicarte a la música, si te tienes que mostrar en redes sociales, tendrás que aprender a hacer esto, romper las creencias que tenías antes de empezar una marca personal y empezar a subir vídeos y que en el punto B ya seas un creador de contenido excepcional. A mí esto me costó también, mis primeros vídeos, si los llegas a ver es que te ríes. Me río hasta yo, que eso es muy bueno, reírme yo del pasado y no avergonzarme, y ahora mismo los vídeos pues van mejorando poco a poco. Sé que no son perfectos, pero los intento mejorar siempre, porque en eso consiste, siempre ir mejorando, siempre ir cumpliendo el proceso para que en el punto B estemos fetén. Y también lo que tendrás que hacer si por ejemplo has creado un grupo o quieres entrar en una orquesta o cualquier cosa de estas, tendrás que enviar mensajes, tendrás que buscar tú las oportunidades. Esto lo tienes que definir también en el proceso. Tienes que decir, pues a la semana le voy a hablar a 10 comisiones, a la semana le voy a hablar a 10 pubs, o a la semana le voy a hablar a 3 orquestas de mi zona, a 4, para empezar a buscar ya una formación donde tocar. Tendrás que definir también las veces que vas a hablar, cómo, el mensaje, tienes que pensar muy bien en esto. Pero la cosa es moverte. Si el proceso lo defines pero luego no tomas acción, ¿de qué te sirve? Así que rompe las creencias y empieza a moverte según el proceso que hayas definido. Y todo esto no se consigue sin disciplina. Al final la constancia mueve el mundo. Si tú vives de los impulsos, dices, guau, pues esta semana voy a hacer todo, pero luego a la siguiente no haces nada, a la siguiente no sigues subiendo vídeos, a la siguiente no sigues buscando, las oportunidades no te van a llegar. Así que ten en cuenta que la disciplina es muy importante. Ahora mismo, para que te hagas una idea, estoy grabando este vídeo súper constipado. La verdad es que tengo dificultades para hablar, pero igualmente la disciplina me hace que grabe este vídeo, la constancia. Y si este vídeo de repente se hace viral, y si este vídeo le ayuda a 5 personas, pues estaré súper contento, la verdad, porque ha ayudado a muchísima gente. Y todo esto es lo que aplico en Ruta 440, que es la ruta guiada para músicos que quieren empezar a vivir de la música. Les asesoro por privado, hago un plan personalizado y les ayudo a hacer todo esto de manera correcta. Y
es eso, al final consiste en lo que acabo de explicar anteriormente, en definir el punto A, el punto B, romper las creencias y luego tener un plan estratégico bien claro. Y si tienes alguna duda, no dudes en contármelo. Pero bueno, si realizas todo esto, ya verás que los resultados van a llegar mucho antes de que estés preparado. Y eso es clave porque te va a permitir romper las creencias muy pronto y eso va a hacer que luego tu proyecto vaya solo. Porque en el momento que rompes las creencias, va a cambiar tu forma de trabajar, va a cambiar la forma de la que ves la música y va a hacer que todo vaya mucho mejor. Y es muy importante que avances aunque no estés seguro, porque realmente empiezas a estar seguro cuando avanzas. No tienes que estar seguro y luego ya avanzar, no. Lo más importante es que tomes acción, da igual que cometas errores, porque al final aprenderás y tendrás resultados lo antes posible. Pero claro, si no te mueves, no llegarán. Y todo esto me lo empecé a tomar en serio cuando tenía un proyecto mío entre manos, cuando creé Yumbre, cuando empecé a tener un proyecto propio, todo esto me lo tomé más en serio porque estaba viendo con Yumbre que si yo no me movía, las oportunidades no llegaban. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Lo primero fue estructurarme una rutina bien clara en el día, porque yo aparte de estar trabajando en la música, también compagino todo esto con un máster de software. Entonces lo primero que hice fue estructurarme una rutina para no perder nada de tiempo, para que todo esté optimizado y para que toda la rutina esté bien definida y así cumplir todos los objetivos que tengo para el punto B. Para que te hagas una idea, me despierto pronto, voy al gimnasio, después sigo con el proyecto que tengo entre manos, por ejemplo, hoy estamos grabando. Y después por las tardes vamos al máster. Toda esta rutina la tengo bien explicada en un vídeo que subí anteriormente, así que si quieres entrar al canal y verlo, pues te lo recomiendo porque vas a ver cómo me organizo y cómo evito procrastinar. Porque procrastinar te mata y en la música muchísimo más, porque si empiezas a procrastinar en vez de buscar bolos, si empiezas a procrastinar en vez de crear contenido, si empiezas a procrastinar en vez de ensayar, al final es que no haces nada. Es muy importante que no procrastines, es importante que no pierdas el tiempo en tonterías, en ver redes sociales, porque eso no te va a aportar nada, pero tener un proyecto sí que te va a aportar muchísimo más valor, te va a hacer crecer como persona y ver un TikTok, ¿qué va a hacer? Nada. Pero claro, todo esto sin disciplina no va a ser posible. Así que lo primero es que definas bien una estructura, una rutina que sea real, que no digas, va, pues el día tiene que ser hiperproductivo. No, tiene que ser una rutina real que la puedas cumplir bien. Y luego, ya, después de eso, pues empezar a hacer las cosas que tienes definidas en tu rutina diaria. Y es muy importante que identifiques los pensamientos. Por ejemplo, si tienes un pensamiento tóxico después de un bolo, si tienes un mal pensamiento después de una actuación, o incluso cuando estás trabajando de repente dices, no soy capaz para crear un proyecto, no soy capaz de entrar en una orquesta, no soy capaz de trabajar en la música, pues lo primero que tienes que hacer es identificarlo y luego eliminarlo y ya empezar a trabajar, en empezar a hacer cosas. Tienes que cambiar esos pensamientos porque lo único que van a hacer es sabotear tu proceso. Tienes que identificar todo esto y eliminarlo, eliminar todas esas creencias, esos pensamientos y empezar a trabajar, seguir con tu rutina, porque es muy importante que hagas todo esto sin que te sabotees tú mismo. No te guíes por los sentimientos, guíate por la disciplina, que es mucho más importante. Y esta es la gran diferencia entre un profesional y un aficionado. Un aficionado al final toca cuando quiere, un aficionado al final toca solo cuando le apetece, pero un profesional siempre está ahí, siempre está buscando nuevas oportunidades, siempre está buscando nuevos bolos, siempre está aprendiendo cosas nuevas, siempre está organizándose. Al final un profesional consiste en tener disciplina, rutina y tener una buena mentalidad y tener un plan claro y seguirlo a rajatabla. Pero recalco, el cambio primero tiene que ser interior, primero tienes que romper las creencias para poder salir de la zona de confort. Primero tienes que romper todas esas creencias, todos esos pensamientos negativos que vibran desde el miedo, desde la vergüenza, desde la ira. Todo eso tienes que eliminarlo, tienes que quitar todos esos pensamientos y solo fijarte en los positivos, en los que realmente te van a ayudar para empezar a vivir de la música. Y cuando ya hayas hecho el cambio interior, empieza ya con el plan. Primero cambiarte tú y después ya definir un buen plan, pero sobre unos bloques que sean muy sólidos, sobre unos bloques que sean positivos, porque si construyes todo desde el miedo, ¿de qué te va a servir? Tienes que construir todo desde el pensamiento rico en frecuencia, desde el pensamiento que es positivo, y ahí ya vas a conseguir que tu proyecto siga adelante. Y si has llegado hasta aquí, lo más seguro es que no sea casualidad. La verdad es que la mayoría de músicos les pasa esto, sienten que no son suficientes, sienten que no son capaces de entrar en una orquesta, porque este vídeo no solo ha ido de música, este vídeo también ha ido de mentalidad, ha ido también de hablar un poco de qué estrategia tomar, de qué hacer cuando quieres iniciar algo en la música. Y realmente lo que hay que hacer, como en cualquier proyecto, en cualquier cosa en la vida,
es pensar en positivo y seguir adelante. Es que imagínate que hay una atracción que se llama vivir de la música y tú por el miedo, por la zona de confort dices, ¡buah! ¿Cómo voy a subirme a esta atracción? Pero ¿y si te subes y ya de repente empiezas a vivir de la música? ¿Y si como te atreves a subirte a esa atracción ya intentas a subirte a una más grande, que es la de conseguir tus primeros 5 bolos, y te subes a esa atracción y de repente te subes a otra que es conseguir 30 bolos anuales? ¿Y si vas poco a poco escalando? Así que si alguna vez te ha pasado esto, si alguna vez has pensado que no estás preparado, tranquilo, porque eso nos ha pasado a todos los músicos. Es así. Entonces, cuando sientas todo esto, elimina los pensamientos malos y empieza a pensar en positivo, porque es lo primero que tienes que hacer. Y si necesitas que te eche un cable, dímelo por comentarios, coméntamelo. Y si tienes alguna duda más profunda, coméntamela por Instagram, @javilatomusic, y te responderé encantado. Porque todo lo que te acabo de contar te puedo ayudar sin problemas. Lo único que tienes que hacer es hablarme y si encajas con nosotros te ayudaré con un plan personalizado. Si quieres que te ayude yo, si quieres que te dé un plan guiado, si quieres que te guíe en todos estos procesos, porque al final piensa que en esto de la música nadie nos enseña. Yo tuve que aprender todo solo. A ver, pues sí que me ayudaron compañeros de la orquesta, sí que me enseñaron cosas, pero no tuve unas clases en el conservatorio diciéndome, pues para vivir de la música hay que hacer esto. Pues no, nadie me enseñó a entrar en una orquesta, nadie me enseñó a hacer X cosas. Entonces, si quieres que te ayude yo personalmente, escríbeme y coméntame tu problema. Y si veo que encajamos, pues te enseñaré cómo trabajamos en Ruta 440 y te enseñaré la ruta y la guía definitiva para empezar a trabajar en la música. Y lo sé, a lo mejor no eres el mejor músico del mundo, a lo mejor no eres el que mejor toca en toda España o en toda Latinoamérica, pero da igual eso. Porque los que realmente triunfan en la música son los que han tenido constancia, perseverancia, los que han sabido estar ahí, han tomado acción y han decidido empezar a vivir de la música. Igualmente, déjame por comentarios cuál es tu situación, cómo te encuentras ahora mismo, porque me gustaría ayudarte, me gustaría ayudar a todo el mundo, porque mi objetivo en todo esto es aportar el mayor valor posible. Así que si tienes alguna duda, coméntamela por comentarios, háblame por Instagram y te responderé encantado. Y si te ha gustado este vídeo, quédate por aquí, porque seguiremos aportando el mayor valor posible acerca de cómo trabajar de la música, cómo empezar un proyecto, cómo entrar en una orquesta, etc. Así que ten claro que no es falta de talento, es creer en ti y tener una estrategia muy clara. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.